Bueno, bienvenidos. Esta es la octava sesión de lectura del Club de Lectura Nuestra. Vamos a hablar sobre las venas abiertas. Estamos hablando sobre las venas abiertas de América Latina. Primero que nada, quiero decir que gracias por reunirse. Hoy se nos une alguien más, Isabel. Y espero que, si no quieres comentar, pues puedes estar de oyente y pues nos parece muy bien. Qué bueno qué bueno que te nos unes. Espero que así se mantenga, ¿no? Pues ahorita es la octava sesión. Hoy nos tocan otros 4 capítulos. Hoy vamos a hablar primero por el capítulo, bueno, en los capítulos anteriores estuvimos hablando del libre mercado, del proteccionismo, de cómo llegan los capitales imperialistas, cómo llega el imperialismo y cómo se asienta, cómo Estados Unidos empieza a poner sus capitales y sus inversiones en otros lugares del mundo y cómo se empieza a dar esta situación histórica, ¿no? Estuvimos hablando bastante de esto y pues aquí vamos a continuar con esto, sobre todo con este capítulo. Y este capítulo tiene por nombre Proteccionismo y libre cambio en Estados Unidos de América. El éxito no fue la obra de una mano invisible. Aquí Galeano empieza haciendo una relación entre la guerra de la Triple Alianza, la que ya vimos, la de que sucedió entre Uruguay, Brasil y Argentina en contra de Paraguay, y hace una relación con la guerra de secesión en Estados Unidos. La guerra de secesión fue esta guerra civil que dividió al país en norte y sur, y los dividió sobre todo a través de los intereses de quitar el esclavismo, ¿no? Y bueno, sucedieron muchísimas cosas, claramente pues lo estamos reduciendo a eso. Pero ¿qué hace Galeano aquí? Galeano relaciona estas dos guerras al momento de decir, cuando termina la guerra de la Triple Alianza, inicia la guerra de secesión, y cuando se da esta guerra, menciona, esta guerra también es por el libre cambio o el libre mercado y por el proteccionismo. En este caso, el Estados Unidos del Norte siendo el proteccionista y el Estados Unidos del Sur siendo aquel del libre mercado, ¿no? ¿Cómo se puede ver esto? Pues el Estados Unidos del Sur, que tenía campos algodoneros, que les iba muy bien, que usaban esclavos, ya sabemos estas historias, y del norte, pues querían erradicar esto, obviamente tenían sus agendas, tenían sus políticas, pero pues esa era la bandera por la que peleaban, y es cuando empieza el proteccionismo en Estados Unidos y que vamos a ver que luego se va a ir modificando, ¿no? Me gustaría empezar con unas citas que tomé del capítulo. Habla sobre, bueno, Galeano nos habla sobre esta guerra y cómo esta guerra comienza a sellar el destino colonial de América Latina. Entonces dice, cuando empieza la guerra de secesión y se dan estos cambios, también repercute en América Latina y sobre todo repercute en la forma en la que Estados Unidos se va a acercar y va a hacer sus relaciones exteriores con el mundo. Habla sobre el general Grant. El general Grant estuvo involucrado en la guerra de secesión y luego fue presidente de los Estados Unidos. Y cito, de lo que dijo Grant: durante siglos, Inglaterra ha confiado en la protección, la ha llevado hasta sus extremos y ha obtenido de ellos resultados satisfactorios. No cabe duda que debe su fuerza presente a este sistema. Después de 2 siglos, Inglaterra ha encontrado conveniente adoptar el comercio libre porque piensa que ya la protección no puede ofrecerle nada. Muy bien. Entonces, caballeros, mi conocimiento de mi país me conduce a creer que dentro de 200 años, cuando América haya obtenido de la protección todo lo que la protección puede ofrecer, adoptará también el libre comercio. Entonces, aquí esta cita nos ayuda mucho a ver lo que va a suceder en este capítulo, ¿no? Y cómo se va a dar esta transición entre un Estados Unidos proteccionista, un Estados Unidos que con esta agenda proteccionista ya ganó esta guerra civil y se orienta en sus relaciones exteriores, pero ya con una visión de decir, vamos a hacer lo que hicieron los ingleses, que vamos a ver que luego se le pone el nombre de imperialismo, lo que hicieron los ingleses para que primero tienen una política proteccionista y luego una proteccionista de libre mercado. Y ya para dar esta palabra, me gustaría leer esta última cita, que creo que resume muy bien a dónde nos va a llevar el capítulo. Recordemos que en la cita pasada, de Grant hablaba de que en 200 años podían cambiar del proteccionismo al libre mercado, ¿no? Y cito lo que menciona Galeano. Emerson proclamaba en 1837: hemos escuchado durante demasiado tiempo a las musas refinadas de Europa.
Nosotros marcharemos sobre nuestros propios pies, trabajaremos con nuestras propias manos, hablaremos según nuestras propias convicciones. Esto haciendo énfasis en, sí, Inglaterra hizo esto, sí, Europa está haciendo esto, pero nosotros vamos a partir de esto que construyeron, a partir de esto a partir de esto que ya trabajaron, vamos a tomar esto y vamos a trabajar a partir de ello y vamos a enfocarnos a tomar nuestra política y nuestras relaciones exteriores con los demás países, pero hacia la forma en la que nosotros lo queremos trabajar. Y después habla sobre la Segunda Guerra Mundial, que en menos de 200 años, de hecho en algo así como 80 años, es cuando ya las mayores inversiones extranjeras se producen de Estados Unidos al resto del mundo y ya no son predominantemente europeas. Y en ese punto ya Estados Unidos deja de ser el proteccionismo, ya deja de tener esta política proteccionista porque ya tiene todas las competencias industriales y busca el libre mercado para los otros países, ¿no? Para introducir sus productos, introducir sus bancos. ¿Por qué digo el banco? Porque el Fondo Monetario Internacional se funda en 1944, compaginando prácticamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todo esto, pues, es lo que va a producir el nuevo momento histórico y cómo se van a ir dando todas estas relaciones. José, adelante. Sí, efectivamente. Y simplemente como digo, eso ya lo hemos hablado en sesiones anteriores, en videos anteriores, pero creo que a modo de que quede en esta sesión también, es incluso había un título anterior que hablaba de la importancia de no nacer importante, ¿no? Y aquí lo vuelve a mencionar Galeano con la siguiente cita que dice... Ah, las 13 colonias, válvulas de salida para la población europea excedente, aprovecharon rápidamente el hándicap que les daba la pobreza de su suelo y su subsuelo y generaron desde temprano una conciencia industrializadora que la metrópoli dejó crecer sin mayores problemas. Creo que efectivamente no es solamente el hecho de que bueno, más bien es el proteccionismo, sí, pero creo que el proteccionismo es claramente el segundo paso y el primer paso es el que pudieron dar por esta necesidad de, pues no sé, de recursos, combinado con la facilidad de acción por el simple hecho de no tener recursos para que Inglaterra explotara las 13 colonias, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores, yo creo que principales, que le da la posibilidad a Estados Unidos de desarrollarse como quiere desarrollarse y de ver por el territorio que están ocupando, por el desarrollo del territorio que están ocupando, en lugar de lo que pasa en Latinoamérica, que es simplemente el extractivismo y pues el despilfarro de los recursos. Eso por un lado. Iba a comentar rapidísimo lo de o sea, lo asombroso que es que en 1631 comienzan a hacer este tema de la construcción de la industria naviera y pocos, no me acuerdo cuántos años después, pero son pocos, tienen bueno, creo que son 10, son 12 años después, tienen la industria naviera más grande del mundo, ¿no? Bueno, lo menciona ahí, no sé si es una de las más grandes o la más grande. Y terminando citando a Kirkland, que me hace recordar bueno, me imagino que de ahí sale esta marca de Costco, ¿no? Que es como la marca sin marca de Costco, que dice las desventajas con que tiene que luchar la industria colonial proceden de cualquier parte menos de la política colonial inglesa, que es completamente diferente a lo que vive el resto del continente americano, excluyendo Canadá, ¿no? Este, yo, yo justamente iba a comentar las dos citas la que comentó José y la que comentó Luis, porque pues dicen mucho, ¿no? En muy poco. Pero bueno, ya comentando como de lo que más me llamó la atención de esta sección fue
para empezar, Galeano nos comenta cómo todos estos, no solo Estados Unidos, ¿no? Todos estos países centrales prácticamente abusan de los países periféricos, y pues obviamente, como dice el título, de los países de América Latina. Pero aquí nos demuestra cómo todo esto que los países centrales, y ya hablando específicamente de Estados Unidos, todo esto que niegan o las razones cuando un país trata de protegerse a sí mismo y Estados Unidos empieza a decirles que no, que son dictadores, que está mal y empieza como a ponerles estos bloqueos y empieza a ponerle más impedimentos, es justo lo que ellos hacen, ¿no? Como el proteccionismo, o sea, cómo es que va negando o va imposibilitando o incluso pagando por revoluciones, por golpes de Estado, por X en otros países que no tienen nada que ver, con tal de que no haya proteccionismo o con tal de que no haya como capital interno, etcétera, ¿no? Pero Estados Unidos hace justamente por lo que castiga, ¿no? Y aquí, ¿cómo lo va demostrando? Galeano creo que lo hace muy puntual, lo hace bastante bien. Y también me parece curioso que incluso menciona que en el mismo país, que trata de como que prohibir estos proteccionismos de otros países y así, también hay proteccionismo aduanero en el norte, sí, sí, no sí, y en el sur había terratenientes, ¿no? Que eran lo contrario, que eran librecambistas. Entonces también cómo es que tiene que lidiar o abusar de sí mismo con tal de protegerse, o sea, que es como un poco contradictorio, pero aún así es querer seguir buscando capital y querer seguir siendo imperialista, ¿no? Ante los países periféricos. Y ya por último, yo no logré comprender, o sea, me costó mucho entender la parte final en la que Galeano dice, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nacerán juntos para negar a los países subdesarrollados el derecho de proteger sus industrias nacionales y para desalentar en ellos la acción del Estado. Ahí como que mi cerebro no entendía cómo es que si quieres proteger a tu país, a tu estado, te, cómo es que el Banco Mundial te lo puede prohibir, ¿no? Si es que el dinero lo puedes mover aquí, hacer como leyes internas, poner gravámenes e impuestos a los extranjeros. Pero después, ya platicando también con Luis y repasando un poquito, fue cuando entendí que por más que intentes que todo sea interno, no vas a poder crecer porque uno, te falta como este progreso, ¿no? Como esta industria, esta manufactura que países que solo con materia prima, que solo viven con materia prima, pues no pueden desarrollar. Y segundo, si tienes un poco de capital para empezar a construir la industria, aún así, países externos van a poder, te lo van a vender mucho más barato, ¿no? Y ahí es cuando entran esta oligarquía o incluso estado que se hace pasar, que toma el lugar más bien de la oligarquía y dice, no, pues creo que me sale mejor comprarle a Estados Unidos o a estos países, a estos extranjeros y empieza esta conveniencia de guardar el capital de manera interna, pero al fin y al cabo se empiezan a desnacionalizar o empiezan a volverse socios o a traer inversiones que ya no se quedan solo en México, ¿no? Em, y pues no sé, me causaba conflicto que en la misma oración estuviera como derecho a proteger y desalentar, ¿no? Que es justamente lo que hacía Estados Unidos, que ellos sí tienen el derecho de proteger y poner proteccionismo, leyes de proteccionistas, pero desalientan al resto de los países, ¿no? Con estos bloqueos o incluso llamándoles dictadores e incluso tomando, imponiendo en la narrativa para que el resto tanto de la oligarquía como de la población, pues se desalienten en que el Estado pueda tomar acción. Sí, gracias, Sí, camarada José. ay, gracias. Sí, dos cosas rápidas. La primera es respondiendo a la
un poco al comentario de Mariana, voy a leer un pequeño fragmento que nos hace ver cómo es que pasa esto o de dónde vienen estas personas que fomentan este neoliberalismo, ¿no? O liberalismo incluso. Cuando declaró su independencia, la población norteamericana equivalía en cantidad a la de Brasil. La metrópoli portuguesa, tan subdesarrollada como la española, exportaba su subdesarrollo a la colonia. La economía brasileña había sido instrumentalizada en provecho de Inglaterra para abastecer sus necesidades de oro, todo a lo largo del siglo XVIII. La estructura de clases de la colonia reflejaba esta función proveedora. La clase dominante de Brasil no estaba formada, a diferencia de la de los Estados Unidos, por granjeros, por fabricantes emprendedores y comerciantes internos. Los principales, y bueno, después hace referencia a dos alumnos de Adam Smith y dice, uno estaba de un lado abogando por el proteccionismo y estimulando el crecimiento nacional, y otro estaba hablando, era el Mesías de la mano invisible y de esta idea de que el mercado se regula solo, ¿no? A mí me parece interesante que aquí mencione esto porque muchas veces en México creo que se critica al... Se ve con malos ojos a la persona que tiene mucha riqueza, ¿no? Y a veces las personas que tienen dinero eh, utilizan este argumento para decir, no, es que tú crees que todos los que tienen dinero son malos o que todos los que tienen dinero, tú satanizas a la gente que tiene dinero, ¿no? Y hay gente honesta que tiene dinero. Pero la verdad es que el grueso y los más adinerados son nietos o bisnietos de esta oligarquía que desde que llegó explota los recursos, que desde que llegó es simplemente cumplen esta función proveedora a un mercado que sí está industrializado, pero que ellos simplemente explotan esto, ¿no? Obviamente estamos hablando de los, pues de las personas o de las familias más ricas de México y de Latinoamérica también. Y más adelante lo vamos a ver como más detallado. Sí, gracias. Sí, lo vamos a ver en los siguientes capítulos, ¿no? La importancia de una burguesía fuerte, ¿no? Y que tome ese liderato, ¿no? Sobre todo dentro del sistema. Ana, Isabel, las escuchamos. Ya está. Ay, yo solo quería, bueno, no sé si ya lo dijeron, creo que no, o retomar lo que estaba diciendo esta Mariana, que, bueno, justo lo que, por ejemplo, decían, o sea, en el capítulo subraya mucho el autor que Estados Unidos siempre y hasta hoy en día ha mantenido una política demasiado proteccionista y justo con el Fondo Monetario, como respondiendo a lo que decía Mariana, lo que pasa es que cuando pasan las crisis, no sé, y cuando tipo la del 94, en México, para que México pudiera tener acceso a una línea de crédito, como condición fue, no sé, que como una ley como de inversión extranjera directa, es decir, que entraran capitales extranjeros y obviamente, o sea, promover como este neoliberalismo que iba apenas empezando, ¿no? Entonces, eso también o sea, obviamente la política arancelaria y las políticas como, no sé, de que Estados Unidos no se limita en el gasto público. Al contrario, en la lectura decía que se fomentó el gasto público para que se fomentara también como el mercado interno, ¿no? O sea, porque aparte de que Estados Unidos protegía sus mercancías con aranceles y así, aparte de eso, daba dinero como al pueblo para que tuviera con qué gastar, ¿no? Y eso no deja que lo hagan países latinos, ¿no? Al contrario, dicen, no, tú como Estado no debes de intervenir
en la política, bueno, en el gasto, porque, o sea, no, o sea, debe de ser como todo como la competencia perfecta, diríamos. Entonces, no está bien que tú des dinero ni que promuevas el consumo a través de transferencias o lo que sea, ¿no? Entonces, se ve, o sea, de hecho, los periodos de auge más fuertes de Estados Unidos se ven, o sea si ves así como una gráfica del gasto público, se ven muy correlacionados el gasto público con periodos de auge, ajá, y de progreso. En cambio, en México, pues obviamente cuando justo, o sea, no sé, no solo el Fondo Monetario, sino también instituciones ya como más nacionales, no puedes tener un gasto público tan alto porque entonces, no sé, la inflación se te va por arriba del más menos 3% que tienes permitido, porque si no, el Fondo Monetario ya no te presta, ¿no? Y entonces, al final se han dado cuenta que no porque tengas una inflación dentro del más menos 3%, quiere decir que tienes una economía sana, ¿no? Hablando en términos de desarrollo. Y bueno, igual decía, ay, a ver, O sea que los préstamos no son así porque, si quieres uno, aquí lo tienes, o sea, es condicionado. ¿Sí? Sí, ponen condiciones según les convenga. O sea, incluso hay veces como, te presto, pero yo voy a ser el que manufacture o el que, por ejemplo, de petróleo, que saco, no sé cómo se llama, pero que saque el petróleo y solo a mí me vas a dar las concesiones y las licitaciones, por ejemplo. sí, incluso hay una parte en la lectura en la que dice que el Estado participaba en la gestión de más de 150 empresas de economía mixta y eso fue algo que se le criticó por mucho tiempo a México porque en los años, antes de que empezara la privatización de las empresas, no sé, como Telmex y todo eso, México, o sea, el gobierno era propietario de muchas empresas y después empezaron a privatizarse porque decían que no eran eficientes, y estas empresas fomentaban que se dieran precios como precios subsidiados y eso fomentaba el consumo interno, pero decían y se criticó mucho porque decían que esto no era eficiente, ¿no? Porque no dejabas que el mercado se autorregulara solo. Entonces, lo que en la lectura se dice, o sea, bueno, te das cuenta, es que Estados Unidos a lo largo de todos estos años ha ocupado el proteccionismo como más le convenga, ¿no? O sea, mientras su economía se desarrolla, lo ocupa y se fortalece y le puede hacer frente a industrias como la británica. Y cuando ya no necesita el proteccionismo porque ya tiene sus industrias bien desarrolladas, sí las abre a libre cambio y las enfrenta a industrias chiquitas que les ha puesto estas como condiciones proteccionistas y pues no, obviamente no pueden, Competir, ¿no? pues sí, no puede, o sea, es como una competencia desleal. O sea, no puedes competir con alguien que no lo has dejado crecer. Bueno, ya, Ay, perdón. ya, Solo ya, quería ya, solo eso. complementar de que, o sea, que justo dicen que no pueden desarrollarse solas, pero es justo por los bloqueos, por los impuestos, por los castigos que les ponen, y entonces llegan ellos y dicen, yo te voy a salvar, ¿no? Y es ahí donde todavía sigue como esta imposición. De hecho, no solamente dan apoyo para el desarrollo o sea, bueno, en Estados Unidos, sino que aparte dan incentivos o dan apoyos para que el costo de los productos como materias primas, bueno, de los alimentos como el grano, como el maíz, ¿no? Salga barato en Estados Unidos, o sea, porque le inyectan dinero desde el Estado y ese maíz que sale barato lo exportan y lo ponen a competir contra el producto, o sea, contra el maíz, por ejemplo, mexicano, que no tiene ningún incentivo, que no tiene ninguna industrialización, y a eso se le llama dumping. Curioso que el nombre está en inglés también, ¿no? Como el de trust, como el de todas estas prácticas que detectan los americanos o los estadounidenses, bueno, los estadounidenses, ¿no? O los ingleses y que dan y que dan un nombre a esta mala práctica cuando se practica contra ellos, ¿no? Esa era una cosa y la otra era
que dije que iba a mencionar dos cuando para responder a Mariana y mencioné una. El tema de que precisamente la derecha mexicana y sobre todo los más ultraderechistas apuestan por la ineficiencia del Estado. Es un argumento que van a escuchar mucho. Es que el Estado es ineficiente para controlar las empresas. Y no solamente eso, sino también van a decir que su argumento es para beneficiar al consumidor final, ¿no? El decir, es que el servicio, y es cierto, muchas veces el servicio podía ser deficiente, pero a mí me parece ilógico decir, es que, no sé, mi carro ya no funciona. Se lo voy a regalar al vecino para que él lo arregle y le funcione a él, porque a mí lo que me interesa es que el carro funcione, no que yo me beneficie. Es una forma muy rara de pensar, ¿no? Y eso es, digamos que, más o menos lo que nos dice la derecha mexicana, ¿no? Sí, pues si alguien tiene otro comentario sobre este capítulo, lo podemos tratar. Si no, podemos pasar al siguiente capítulo. El siguiente capítulo, ya pasamos a la segunda parte del... Dijiste, ¿no? ¿Quieren decir? Bueno, vale. Pasamos a la segunda parte de la segunda parte del libro, que ya se llama La estructura contemporánea del despojo. Entonces, y ya vamos a tratar esta idea histórica más contemporánea, y este capítulo se llama Un talismán vacío de poderes. Estuvimos hablando del capitalismo, bueno, del imperialismo, de cómo es que van sucediendo estos cambios. Estados Unidos toma un adelanto a reserva de los demás, ¿no? Incluso de los europeos. Y aquí es donde donde Galeano habla de Lenin. Me gustaría hablar acerca de lo que Lenin dice sobre qué es el imperialismo. Esto lo escribió en su libro de 1916. Y pues cito, ¿no? El imperialismo que Lenin conoció, la rapacidad de los centros industriales a la búsqueda de mercados mundiales para la exportación de sus mercancías, la fiebre por la captura de todas las fuentes posibles de materias primas, el saqueo del hierro, el carbón, el petróleo, los ferrocarriles articulando el dominio de las áreas sometidas, los empréstitos voraces de los monopolios financieros, las expediciones militares y las guerras de conquista. Era un imperialismo que regaba con sal los lugares donde una colonia o semicolonia hubiera osado levantar una fábrica propia. La industrialización, privilegio de las metrópolis, resultaba, para los países pobres, incompatible con el sistema de dominio impuesto por los países ricos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se consolidó en América Latina el repliegue de los intereses europeos, en beneficio del arrollador avance de las inversiones norteamericanas. A un cambio importante en el destino de las inversiones. Aquí ¿qué hace Lenin? Describiéndonos lo que ahora conocemos, ¿no? Y los describió hace más de 100 años, y pues se siguen dando estas cosas, ¿no? Se siguen dando estas búsquedas por los recursos naturales, el uso de los empréstitos, lo de las inversiones extranjeras, el colarse en los gobiernos, el evitar que una colonia, una semicolonia proliferen o que generen una fábrica propia, ¿no? Y pues todo esto se va a ir trabajando. Me sorprendió un dato que hablan de Estados Unidos en 1916, cuando Lenin escribe este libro, tenía un quinto del total de inversiones privadas directas eran de origen extranjero. Para 1970, o sea, cuando Galeano escribe este libro, pasó de ser un quinto a ser 3/4 de las inversiones extranjeras pertenecientes a Estados Unidos. Esto me parece arrollador, y pues tomando en cuenta lo que mencionaban en el capítulo anterior, pues como esa inexistencia de una mano invisible, ¿no? Sabían a dónde iban, sabían qué querían y se perfilaron para ello, y justamente hasta ahora, estamos empezando a ver que quizás se les escape de la mano esa posibilidad de ser ellos los que deciden, ¿no? Adelante, José, te escuchamos. Y es que justamente es algo que creo que queda claro al realizar esta lectura. No es, o sea, incluso aunque estuviéramos del otro lado de la frontera, ¿no?
es el sistema o sea, incluso del otro lado de la frontera norte, la idea de la espiral, yo la entiendo como es la industrialización, dominas la industrialización y entonces vas a producir muchos productos, ¿no? Tantos productos que ni siquiera van a ser capaces las personas de ese país de comprarlos. Entonces vas a tener, o sea, van a comprarlos y va a haber todavía más, vas a tener sobreproducción y entonces pasas a la siguiente parte de la espiral que es buscar vendérselo a otros mercados, ¿no? Y después, posterior de venderlo a otros mercados, llega el tema de la revalorización o de la producción de ahora bienes que son más densamente tecnológicos, ¿no? Y entonces tienes ahora una sobreproducción de productos densamente tecnológicos y entonces lo que venía en la parte baja de la espiral de los productos que tenía sobreproducción, pero que son, digamos que menos tecnológicos, ya los puedes ir dejando a los países tercermundistas, ¿no? Pero tú siempre vas a tener la victoria a través de ir ir dominando la producción y la industrialización de los productos con más alta tecnología, que es lo que se está peleando ahora con los chips, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, porque les voy a leer una cita y pues les voy a decir qué es lo que estaba pensando, ¿no? A cambio de inversiones insignificantes, las filiales de las grandes corporaciones saltan de un solo brinco las barreras aduaneras latinoamericanas, paradójicamente alzadas contra la competencia extranjera, y se apoderan de los procesos internos de industrialización. Exportan fábricas o frecuentemente acorralan y devoran a las fábricas nacionales ya existentes. Cuentan para ello con la ayuda entusiasta de la mayoría de los gobiernos locales y con la capacidad de extorsión que ponen a su servicio los organismos internacionales de crédito. Y son dos pensamientos al leer esto. El primero es, ¿qué está pensando esta gente que dice, creemos una filial pues, estoy diciendo lo mismo que pensabas decir, Mariana? No, o sea, que estoy cerca de esas personas que piensan que es lo mejor, ¿sabes? Estas personas entusiastas. Bueno, sí, o sea, justamente, ¿qué demonios está pensando esta gente que piensa cómo saltarme esta regla para poder entrar al mercado interno de este país y yo venderles a ellos más barato? Y no sé si esto exista, pero yo creo que es básicamente la cultura del tiburón, ¿no? Está muy de moda esto del Shark Tank y del gran empresario, pero también tenemos mucho bombardeo de muchas series de televisión o ahora de streaming, de esta cultura de ser el mejor, pero de ser el mejor a toda costa, ¿no? Incluso, o sea, también a costa de la misma persona, ¿no? De sacrificar su vida, pero lo que vale es esta romantización de la victoria a toda costa, ¿no? Y esto es lo que produce el sistema en el que vivimos, ¿no? Esto, o sea, y no lo veo de otra forma, porque la espiral es así bueno, yo veo que la espiral es así. Y entonces, por más que nosotros desarrollemos, eventualmente vamos a llegar a eso. Por más que nosotros industrialicemos, por más que nosotros, o sea, sí, claro, es importante industrializarnos, yo no digo que no, pero también digo que aunque no nos invadan con sus productos, aunque no aunque tengamos una comunidad de fabricantes y emprendedores, y aunque logremos industrializar productos con alta densidad tecnológica, vamos a entrar a la misma espiral y con desventaja. Pues justo eso, como finalizas, me recuerda que creo que más adelante Galeano menciona como de, no importa qué tanto se industrialices, si la estructura no más bien, si esta industrialización no se acopla al sistema o a las clases que hay, ¿no? O sea, si sigue habiendo como estos despojos o esta desigualdad. Y bueno,
complementando con con la cita que leíste sobre las inversiones insignificantes, cuando leí esto, justo me acordé o me vino a la mente de el ejemplo perfecto de Tesla, ¿no? De Elon Musk, que llega a Nuevo León y te dice, no, pues yo voy a poner aquí mi planta y esto equivale a inversión y vamos a poner acá celdas solares para todos. Pero ¿quiénes son todos, sabes? O sea, solo va a ser en ese lugar en donde él llegue. em, y de hecho vi un video en el que Samuel García y Mariana están como que contando cómo fue su experiencia y cómo es que, cómo comentan que son justo estas personas entusiastas, ¿no? También de, va a venir y va a invertir. em, y reaccionaban, y cuentan, creo que fue Mariana la que contó que llegó Elon y le dijo como, em, ¿tienes Twitter? Y Mariana le dice, no, 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 no tengo. Y le dice, ¿por qué no? Descárgalo porque ya voy a invertir aquí y es súper importante que lo tengas y así, ¿no? Y esas cosas también son importantes prestarles atención, o sea, porque a veces creemos que las redes sociales como que son para expresarnos, que nosotros decidimos qué decir, decidimos a quién leer, etcétera. Y no solo se trata del algoritmo, se trata también de quién le pertenece, ¿no? Em, Porque si vemos a estas personas como Elon Musk, que es solo un pequeño ejemplo, pero si los vemos como, si los admiramos en lugar de verlos como una negociación, ahí tenemos todas las de perder, ¿no? Em, y bueno, retomando el hilo, estas inversiones insignificantes que llegan, pues solo van a eh, convenir tanto a los inversores, o sea, a Tesla y a estas personas, como a los que pueden costear que están ahí, ¿no? Em, Estar ahí, perdón. Y iba a decir otra cosa, creo que ya lo olvidé. Ya me acordé, que se le da mucho impulso mucha importancia relativa a los capitales aplicados a los servicios, no, van perdiendo importancia relativa a los capitales aplicados a los servicios públicos y a la minería, en tanto aumenta la proporción de las inversiones en petróleo y sobre todo en la industria manufacturera. eh, ¿De qué sirve tener toda esta industrialización, todo este progreso, todas estas inversiones, si aún así no les prestamos atención a los servicios públicos, si aún así no nos desarrollamos internamente, ¿no? Que es también lo que mencionaba José, cómo vamos a tener esta buena sinergia, cómo vamos a seguir progresando si nada más le damos importancia a estas inversiones o a estas industrias extranjeras que llegan, pero nuestros servicios públicos siguen estando de la shit, ¿no? Y luego menciona Galeano, no faltan políticos y tecnócratas dispuestos a demostrar que la invasión del capital extranjero industrializador beneficia a las áreas donde irrumpe, que es justamente otra vez regresar a este ejemplo de Elon Musk, ¿no? De yo te voy a poner celdas solares, yo te voy a traer agua, yo te voy a poner todo esto, que son, que hay personas que creen que porque ellos llegan y prometen todo esto, le va a servir a todo el país, cuando no es cierto, solo va a servir ahí, a esa zona, a donde seguramente van a saquear y cuando ya no haya nada se van a ir, ¿no? Y nada, me encanta cómo Galeano pone como que implica acción en verdad civilizadora, o sea, como diciendo que ellos saben qué es civilización, ¿no? Cuando también hay un hilo muy ambiguo ahí, o el imperialismo actual irradiaría tecnología y progreso, pero sigue estando la palabra imperialismo, ¿no? Que eso también es muy importante de hacer notar. Isabel, Ana, adelante. Como decía la vez pasada, Mónica, que a veces leer un poco de historia es triste, ¿no? Porque me impresionó leer que el imperialismo de Estados Unidos, a ver, hizo que o sea, logró Estados Unidos apoderarse del mercado interno de Latinoamérica a través de la exportación de sus productos
y el proteccionismo de su mercado, ¿no? Y la captura de materias primas de todo Latinoamérica. Y la industrialización hizo que los ricos se hicieran más ricos, que los pobres se hicieran más pobres. El liberalismo americano agudizó las tensiones sociales. Agudizó la pobreza, concentró más riqueza, concentró más riqueza, paga salarios o pagó salarios 20 veces más baratos que Estados Unidos. Se hizo dueño del mercado interno y de los eslabones clave de la producción. Se apropió del progreso, decide el rumbo y fija fronteras. Decide el rumbo del comercio o del desarrollo y fija fronteras a los países. Dispone del crédito nacional y orienta el desarrollo a su antojo. Entonces, para mí es como triste leer lo que es capaz de hacer Estados Unidos con todo Latinoamérica, ¿no? Y como decía Mariana, a veces es frustrante y te enoja. Esto no se ha acabado. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica que no tenemos ese espíritu o los líderes políticos no tienen esa visión de hacer negocio o de progresar? ¿Por qué no aprendemos de Estados Unidos y vimos que que el proteccionismo funciona y tanto que en tan solo 50 años se apoderaron de la tercera parte del mercado interno de Latinoamérica, ¿no? Ese era mi comentario. Ay, yo quería decir que, bueno, justo lo que ahorita decía Anita, que o sea, que justo es en este momento en el que en el que sí, Estados Unidos se apropia de estas industrias clave y que en México, bueno, en el caso específicamente de México, se nota mucho cómo nos quedamos rezagados con las industrias como de poco arrastre, ¿no? Que es como la industria manufacturera, la textil, a lo mejor en su momento la de plástico, y que al final de cuentas nunca, como que nunca dimos ese salto a industrias como de más, que se les dice como de mayor encadenamiento, o sea, industrias que se conectan con otras, o sea, nunca, no invertimos en desarrollo de tecnología, de innovación, y entonces nos quedamos como en la fabricación de bienes de consumo y algunos intermedios, pero nunca llegamos a los bienes de capital, ¿no? Entonces era lo que decía José, al final intercambiamos, no sé, manufactura por bienes de capital, entonces obviamente siempre nuestra relación pues sí, nuestra relación de intercambio pues va a ser muy desfavorable, ¿no? Sumado a que, pues, nuestra moneda siempre es mucho más, pues sí, o sea, pues no es tan valiosa como no sé, el dólar o cualquier otra moneda. Entonces terminamos pagando más, o sea, damos más y no quiere decir que demos más, o sea, no solo pagamos más en dinero, sino también en trabajo, porque lo que nosotros vendemos son intensivos en trabajo, intensivo en mano de obra. Y entonces, pues, bueno, ese era un comentario y también, y quería decir que justo siento que México, bueno, no sé, yo siento que lo estaba haciendo bien. O sea, parecía que lo estaba haciendo bien, pero creo que en este capítulo lo dice bien de que se tiene que invertir en esta parte de la tecnología porque como que no pudimos conectar o sea, ya teníamos como una parte desarrollada de la industria, pero alguien más se vino a apropiar de ese desarrollo que ya teníamos. O sea, ya lo teníamos medio desarrollado y solo era como conectarlo y seguir como fomentando el mercado interno, pero obviamente pues no nos pudo, pero
Creo que solo era eso. Pero creo que también es a partir de este año donde empieza el neoliberalismo, ¿no? Porque habla de que es ahí donde, en este periodo donde se empieza a invertir poco en el gasto público, ¿no? ¿Sí es así? Cuando dices este año, ¿a qué año te refieres? ¿Qué es en el 70? No. ¿A partir de qué año nace Yo creí que hablabas 2023 y ya te iba a decir que ¿En qué año se supone que los países adoptan políticas neoliberales? Porque ya aquí el autor empieza a mencionar que sí, ya empiezan los países a tener a bajar la inversión pública, ¿no? Pero no, o sea, comienzan a ser liberales, pero son liberales para el exterior, no para el interior. O sea, ellos ajá, siguen con sus exacto. aranceles, pero pregonan con el liberalismo para los otros países Ajá, latinoamericanos. Pero eso pasa, entiendo que alrededor de los o sea, cerca de los 1900, inicios de 1900, o sea, porque entiendo que es a finales del siglo XVIII, o sea, bueno, así más o menos en esa etapa lo sitúo yo. No sé si alguien más Se- lo tenga sería, más claro. sería a finales del siglo XIX. Yo lo pondría cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, o sea, que es al final de la Segunda Guerra Mundial, Mm. cuando ya el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo a todas las personas, a todos los estados que piden créditos, le está diciendo, te voy a dar créditos, pero tienes que adoptar estas políticas, tienes que adoptar estas formas de trabajar, estas formas de hacer las cosas, si no, no te voy a dar el crédito. Y es cuando los estados se tienen que alinear a estas peticiones, ¿no? Y es cuando ya los diferentes estados empiezan con la tecnocracia. Aquí en México, pues nos tocó que hasta los 90, ¿no? Ya en un neoliberalismo pues ya directamente con los presidentes tecnócratas, ¿no? Pero por todos esos tiempos. Pero sí creo que sí tienes razón de que en México empezó un poco más tarde esta parte del neoliberalismo, porque justo en los años, o sea, a finales del siglo XIX, como decían, y a inicios o sea, pronto en los 50, en México todavía estábamos como en la etapa de oro, o sea, todavía seguíamos con el proteccionismo y nos estaba dando resultados. Es hasta los 70, hasta casi, sí, hasta los 70, hasta la crisis o sea, hasta que empiezan a ver las crisis y ya es a finales del siglo que siento yo que es donde el neoliberalismo de verdad ya se ve como más estructurado, que es con todas las privatizaciones y todo esto, pero no sé si están inicios, o sea, si están como que vamos un poco atrasados, creo yo. Pero además entendí que la industrialización para los países pobres pues no fue como muy beneficiosa, ¿no? Que los que más ganaron fueron los países pues industrializados, ¿no? Porque al final los países pobres pues no podían competir pues, con esta producción en serie que tenía el país industrializado y que bajaba el costo de los productos y lo que decía José, ¿no? Que pues Estados Unidos producía tantos productos que su mercado ni siquiera su mercado los llegaría a consumir, entonces por eso los sacaron fuera de Estados Unidos y eso los hizo crecer, ¿no? que ahí ya podemos usar estos tecnicismos de países centrales y países periféricos, en donde los países centrales son como Estados Unidos, Inglaterra, como estos ya industrializados, que son los que incluso ponen los precios, los que casi casi ponen las leyes, y los países periféricos ya casi todo, si no es que todo América Latina, y son los que no nos podemos acoplar a estos sistemas neoliberales, ¿no? Justamente porque no hemos podido implementar este proteccionismo que necesitamos. Y José lo explica muy bien con su ejemplo de la espiral. Cuando tiene muchos productos, los trata de exportar. Los demás países no pueden competir contra el precio de sus productos. Y cuando ya los países subdesarrollados quieren hacer su industria, llega, pues yo te voy a vender lo que necesitas para la industria. Yo te voy a dar las máquinas, yo te voy a dar las refacciones, y entra como toda otra, que es lo manufacturero, cuando hablaba Mariana
que cambia de las minas, cambia a lo petróleo y a la manufactura. Adelante, José. Sé que Moy tiene la mano levantada, Vera también la tenía. Voy a tratar de ser breve, pero tengo 7 puntos, así que les aviso rápido. El primer punto es sobre el líder O mexicano. sea, cuando empieza, el autor dice Mami. que... Perdón. Es sobre el líder mexicano. O sea, yo creo que sí ha habido un cambio. Yo creo que sí es una situación diferente la que estamos viviendo ahora en México versus lo que venía siendo los gobiernos anteriores. Y aquí es una pregunta para todos, o sea, no para que le contesten ahorita, pero sí para que se la lleven. Ana preguntaba que por qué México no hace más cosas, por qué México no aprende de ciertas cosas, pero yo les pregunto, ¿quién de ustedes lee las noticias, no sé, regularmente para saber qué es lo que está pasando hoy en México? ¿Quién de ustedes, incluso, por ejemplo, ahora que estamos leyendo esto, quién tiene estas pláticas con su círculo? ¿Quién les dice, oye, has leído esto? Oye, ¿sabías que esto pasaba? Oye, ¿sabías que esto está pasando ahorita en México? ¿Sabías que, o sea, esas son las cosas que nosotros como mexicanos tenemos que empujar. Porque yo creo que no es un tema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿quién hace el cambio? ¿El pueblo que elige al presidente o el presidente que está ahí elegido por el pueblo, ¿no? Entonces, ¿quién es quiénes tenemos que empujar? ¿Tiene que empujar él para que después empujemos nosotros o tenemos que empujar nosotros para que empuje él y quien esté, ¿no? Ese es un tema, ¿no? El decir, bueno, estamos en el club de lectura, nos estamos informando, la idea es que seamos una población informada, aunque sea una población de 2, 4, 6, 8, 10 personas, ¿no? Que poco a poco comenzamos a crear estas células y estas células se vayan conectando con más células para que podamos estar esparciendo este tema de la información y de ser más críticos, ¿no? Eso, bueno, ahí son 2 puntos. El tercer punto es importante que nosotros identifiquemos con qué condiciones está llegando Tesla aquí. ¿Por qué? Porque no se le está condonando impuestos, no se le está dando apoyo como se le daba apoyo a las empresas transnacionales que llegaban a instalarse a México. Realmente la negociación que se está dando es muy diferente a las negociaciones entreguistas que se tenían con otras empresas transnacionales y en otros gobiernos, obviamente. Y aquí algo que creo que es importante ver es, China es capaz de hacer lo que hace hoy China, ¿y qué es lo que hace? Saca a una cantidad enorme de chinos de la pobreza, tiene un capital industrial enorme y también un capital tecnológico enorme. Y esto se da por la transferencia tecnológica que ha logrado China a través de aceptar que lleguen empresas o buscar que las empresas extranjeras vengan, pero que no solamente vengan a explotar, sino que vengan y que haya dentro de digamos que el contrato de aceptación de que estén aquí, una transferencia tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vienen con sus ingenieros y que solamente los ingenieros estadounidenses van a hacer esto, no, sino que también van a enseñar a los ingenieros chinos a hacer la tecnología altamente, en los productos con alta densidad tecnológica. Y entonces, eventualmente, China también es capaz de hacerlos, ¿no? Entonces, justo eso es lo que se debería de buscar con Tesla. Lo de la transferencia tecnológica, no estoy seguro, no estoy lo suficientemente informado como para decirles, se va a dar en Nuevo León, pero eso es lo que sí sé es que no se le está dando un trato especial ni temas de condonaciones de impuestos a Tesla, ¿no? Y que se busca que invierta también en partes del territorio de otras maneras. Ahora, el siguiente punto es, bueno, el tema de la recuperación del peso. Y como último punto es, no puedo dejar de pensar, viendo esto, no puedo dejar de pensar híjole, no quería decir groserías.
Dilo, es parte de nuestro lenguaje, de nuestras raíces. Lo, lo hijos de puta que son las personas extranjeras que promueven este tema de la artesanía, ¿sí? Cuando saben que nosotros la artesanía, o sea, que dicen, es que el indígena y es que el mexicano es artesano y todo esto, cuando lo que ellos, o sea, cuando ellos cambian millones de nuestras artesanías por una hora de su trabajo automatizado, ¿no? Cuando ellos se benefician enorme, cuando nuestras artesanías las pueden comprar por millares con sus dólares, por su trabajo industrializado. Entonces, es muy importante por ejemplo, todas estas series que romantizan este proceso, incluso, por ejemplo, como yo diría Chef Table, incluso, que hablan de estos trabajos artesanales, es plenamente un show para que la gente realmente quiera hacer artesanías, pero no industrializadas. No romantizan la industria porque no les conviene romantizar la industria. Pueden romantizar lo que quieran. ¿Y por qué entonces escogen romantizar la artesanía cuando ellos son completamente industria altamente tecnológica? Gracias. Adelante, Moy, te escuchamos. Bueno, no sé si me escuchan. Ok, si me escuchan. Respecto al tema del imperialismo del libro, una cosa que me llama la atención de Estados Unidos es que ellos mismos cuando se independizaron de Inglaterra, lo hicieron porque estaban atascados de tantos impuestos que ellos les querían meter. A partir de ahí, inclusive con los primeros o segundos impuestos no se querían independizar. Y no era un camino que ellos querían tomar, pero tuvieron que hacerlo al final del día. Lo que voy con esto es que es interesante todo el proceso cíclico de los imperios. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Francia quiere recuperar Indochina, a pesar de haber estado ocupada 6 años por los alemanes. Y a pesar de eso, fueron con el apoyo de Estados Unidos a intentar recuperar Indochina, específicamente Vietnam. Pero Vietnam ya había estado ocupado por China antes que los franceses, y después de los franceses por Estados Unidos. Entonces, una parte que no entiendo muy bien es cómo los imperios, independientemente de si es Estados Unidos, Alemania, Francia, China, quien sea, actúan de la misma manera. Como que desde la posición ventajosa no la quieren soltar porque naturalmente no les conviene. Y tristemente, pues de este lado del mundo, de Latinoamérica, nuestro imperio es Estados Unidos y del otro lado pues era China, Rusia, quien sea. Entonces, yo la verdad no sé muy bien qué solución se pueda plantear, pero de lo que me he dado cuenta es que cuando un país se quiere independizar o quiere empezar a tener su industria propia, independiente, el único camino que les toca pues, es la guerra, que la potencia no los va a soltar, y la única manera que los suelte va a ser si les gana en una guerra. Y tristemente no sé si México actualmente esté de nuevo en ese camino, y espero que no, pero yo apoyo mucho esta idea del club de lectura porque en efecto allá afuera yo no encuentro a nadie con quien hablar de esto. Es imposible. Y la verdad es que no sé, me da mucho gusto que seamos pocos o seamos 1000, con que haya 2, 3 personas o una aquí, eso para mí es muy valioso. Muchas gracias, Moy. Completamente de acuerdo y bienvenido. Isabel, Ana, las escuchamos. Ay, yo solo quería retomar, por último, qué lástima que no está Marisol, porque es experta en esto de la artesanía, ella y Hugo. Y ahorita que estaba diciendo José de como con qué cara pueden hablar a alguien sobre las artesanías en México y que así, otra cosa es que las artesanías en México, luego alguien viene, compra la artesanía y la revende como algo así súper exclusivo, pero al artesano le paga 10 pesos o le regatea lo más posible del costo pues de su arte, ¿no? Entonces, y al final de cuentas, hay gente que prefiere comprar esta artesanía en una boutique o pues sí, como en una boutique y eso mismo lo puedes comprar, no sé, en el lugar de origen con el artesano que lo hizo y que tú le das ese dinero y llega directamente pues a la casa del artesano, ¿no? Esa era como un comentario. Y otra cosa, bueno, igual y, bueno, también quería comentar que como que no estamos muy
bueno, no sé, como que por mucho tiempo se ha visto como de menos las cosas artesanales, y entonces como que apenas siento que la gente está como aprendiendo a valorar, y me incluyo, como que a veces ves algo y dices, ay, no, prefiero comprármelo en, no sé, en una tienda normal, bueno, pues en una departamental, ¿no? Pero no sabes todo el trabajo que hay detrás y que te va a durar muchísimo más seguro, ¿no? O bien, no nada más lo artesanal, también en general lo nacional, ¿no? Ujú. O sea, si vas a comprar un producto, dices, ay, ¿dónde está hecho? En México. Y si hay uno en Estados Unidos o en Alemania, ay, prefiero el de Alemania, el de Estados Unidos. Mexicano no. Y muchas veces es porque estás casado con la marca, porque socialmente todo mundo compra pues, esta marca y eso me da un estatus, aunque no sea de excelente calidad. Y bueno, perdón, yo solo que igual ahorita que decía José lo de que esto de la transferencia tecnológica que puede ser como algo bueno, creo que algo que, bueno, a mi parecer no es como que sea experta en el tema, creo que es algo que ha ayudado mucho a como a pues no sé, como a revalorizar como el trabajo mexicano y que se promueva y esto, son las como estas las llamadas reglas de origen, que ahora en los nuevos tratados de libre comercio para que tú puedas exportar un producto, tiene que tener tanto porcentaje de trabajo mexicano en él. O sea, pon tú ya ahora en el Telecan, sé que para que las exportaciones en, no sé, en automotriz puedan tener o sea, sin aranceles, México lo puede exportar, bueno, Estados Unidos te lo puede exportar, pero tiene que tener cierto porcentaje de mano de obra de allá y cierto porcentaje de la mano de obra de aquí, porque antes eso no pasaba, México solamente ensamblaba. Entonces ahora eso de las reglas de origen, siento que está súper bien porque promueves y que si lo ocupáramos bien, podrías hacer un encadenamiento bueno, o sea, que participen varias industrias en el término de un producto y que no solo te especialistes como mero ensamblador de un solo producto, ¿no? Ese es mi comentario. Y el último, la pregunta que dijo muy, bueno, al final, que como de que no, pareciera como de que no hay solución o así. Creo que no sé si alguna vez hayan leído esta parte del Capital que se llama la ley decreciente de la tasa de ganancia. Si lo leen, se van a dar cuenta que no es que haya solución, pero al final de todas maneras, o sea, al final el capitalismo tiene muchas contradicciones y estas contradicciones lo llevan a, o sea, inevitablemente, sí creo yo que puede llevar a su fin porque, o sea, nada más una súper rápida, esta que ya hemos visto, de que los empresarios buscan, y bueno, la clase capitalista eh, buscan, pues, generar más y más ganancias. Esto hace que los precios suban y suban y suban, y el mercado interno se deprime y se deprime y se deprime, pero al final de cuentas, ¿quién les va a comprar sus productos? Si no hay suficientes salarios, pero tampoco o sea, hay un desempleo enorme y no hay donde, o sea, igual como el capitalismo promueve la tecnología, El consumismo. o sea, también hay un desplazamiento de la mano de obra. Y entonces, si desplazas esta mano de obra, esos desempleados, ¿cómo te van a comprar si tú mismo los estás desplazando y los estás orillando a que no tengan dinero, ¿no? Entonces, así como estas, hay muchas contradicciones. Entonces, creo que puede ser interesante como al menos sentirte tranquilo de que o sea, no es un modelo perfecto y que sí puede tener un fin cercano. Yo quería responder bueno, no responder, también hablar de lo mismo que mencionaba Ana antes de estas participaciones, de cómo es que el mismo mexicano no, o bueno, no el mismo mexicano, como los que están, voy a decir, en el poder o las clases dominantes, la oligarquía, cómo es que no pueden ver por invertir acá o cómo es que piensa que las inversiones extranjeras son mejor o cómo es que solo ve a su conveniencia. Y es que lo cierto es que no hay como una conciencia, como una conciencia de Estado, ¿no? O sea, no estamos como que todos ven la mejor, la manera de cómo estar mejor, de cómo ver por sus propios bienes, como podemos recordar los latifundistas, los terratenientes, o sea, todos ellos no tienen conciencia sobre l cómo
ayudar al resto del país, sino cómo estar de la mejor o la manera más cómoda, ¿no? Incluso Galeano lo había dicho, que buscan pieles de otros países, que se quieren ver franceses, pero aún así siguen siendo más pobres que los franceses, ¿no? Es como querer aparentar algo que no es, que no somos, y creo que es ahí donde queda bien este dicho de que somos como los cangrejos, ¿no? No refiriéndonos a que todos los mexicanos o a que todos los países latinoamericanos se jalan los pies o se jalan, sino más bien cómo es que las clases dominantes no son enemigas, pero al mismo tiempo son socias, ¿no? En el juego del capitalismo son socias, pero enemigas al mismo tiempo cuando ya tienen que poner precios o cuando ya tienen que poner bloqueos. Y, y creo que esto va de la mano con como lo de las artesanías y todo esto, que también quería complementarlo con lo que decía de Twitter o de ver todo lo que consumimos, que no es que esté mal meternos a las redes sociales porque son de Estados Unidos o de Japón o de China, de donde sea que vengan, no es eso lo que está mal, ¿no? Sino no ser conscientes, otra vez, la palabra conciencia, de que ellos introducen estos, porque al final son productos también, ¿no? Como decía Galeano, el producto es el libre cambio, el producto en sí es la mentalidad del librecambista. Entonces, estos productos que son como las redes sociales, obviamente van a tener algoritmos que, sean convenientes para vendernos este otro producto que es como el libre cambio o este otro producto que es como de vamos a sacar a sacar adelante artesanos y compra en esta tienda, ¿no? Y es una tienda de Estados Unidos. Y obviamente no sabes ni cuánto le están pagando a los artesanos, ni de dónde lo sacan, ni cómo trabajan con ellos. Y también, como decía Moy, es muy bonito encontrar personas con las que podamos platicar de esto y con las que podamos ahondar y discutir y decir esto y lo otro. Entonces hay que concientizar que personas que están en las redes sociales o no solo en las redes sociales, en donde te las encuentres, no todas son conscientes de lo que estamos platicando, ¿no? Entonces también ahí es poner nuestro granito de arena, no ser como un cangrejo, tampoco ser el que critica a todo el mundo y en el que juzga a todo el mundo, sino poner todo esto que platicamos sobre la mesa de personas que tal vez no lo platiquen, ¿no? Y es así como vamos a poder generar esta conciencia de clase, bueno, sí, conciencia de clase, conciencia de Estado, eh, y poder ir, eh, ¿cómo se dice? Discerniendo, y poder discernir entre ¿cuándo es bueno admirar a alguien por su trabajo o cuándo es mejor verlo como un negociador y hacerlo a la conveniencia del país? Gracias, Mariana. Adelante, Vera, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, referente a lo de las artesanías, quería yo únicamente agregar que de repente uno ve cosas que parecen muy mexicanas y que están hechas en China, por ejemplo, ¿no? Luego hay una artesanía muy, muy propia de México y parece ser que por ahí han sacado Adidas y otras marcas transnacionales, diseños que son tomados de los diseños de artesanos mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema pendiente referente a la protección de las artesanías, porque no hay hasta donde yo sé, un derecho de autor, ¿sí? O sea, no sé, así como el tequila tiene que ser tequila es por su denominación de origen, porque está hecho en México, ¿no? En tal región de México, igual que la talavera y otros productos, pues artesanales de México, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tendrían que ponerse a trabajar el poder legislativo. Y bueno, hablando del poder, hablamos del poder y a mí me parece importante viendo lo que está pasando ahorita en México, la división de los poderes, ¿no? De repente hablábamos precisamente de lo democrático que fue Cárdenas, ¿no? Cuando hablábamos precisamente de Cárdenas, del libro de Cárdenas, o sea, de lo que hablaban de Cárdenas, de mostrarlo como un demócrata de principio a fin, aunque
aunque no le conviniera, aunque fuera en contra de sus convicciones, de ver que pues por ser demócrata iba a llegar a la presidencia pues alguien nefasto, ¿no? Bueno, pues aquí existen 3 poderes, el legislativo, bueno, yo diría 5, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, el poder económico y el poder de los medios de comunicación como un 5º poder, ¿no? Y entonces resulta de que nos estamos dando cuenta, bueno, digo estamos porque espero que todos nos estemos dando cuenta, ¿no? Toda la corrupción que hay en el poder legislativo, hay, pero la que creo que está ahorita viéndose mucho es la del poder judicial, ¿no? Finalmente, y yo lo veo de manera preocupante porque pueden parar muchas cosas del desarrollo de México, de la transformación que ha estado viviendo México y que debe de seguir viviendo, ¿no? Entonces, bueno, llegué a lo de los poderes por la situación de lo que falta por legislar, de lo que falta por ejecutar, de posibilitar, y porque finalmente por un problema de poderes es que pasó lo que pasó en Perú, ¿sí? Y estaba viendo yo un video acerca de el uso del poder judicial para derrocar presidentes latinoamericanos que no están hechos a modo, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un gran problema, ¿no? Referente al asunto de lo mexicano, alguna vez creo que lo comenté, esos eslogan, ¿no? De que la corrupción somos todos y de repente no la creemos, ¿no? Que los corruptos somos todos, los violentos son todos, de que la mayoría se tiene que andar cuidando porque hay mucha violencia, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que verlo y hay que analizarlo. Si de verdad la corrupción somos todos, yo más bien pensaría que la solución somos todos. Y en la pregunta que hacía José de que quién tiene que empujar, híjola, pues yo creo que todos tenemos que empujar porque pues un presidente no va a poder empujar solo todo lo que tiene que empujar, tiene que tener el respaldo del pueblo, aunque suene como muy romántico decir el apoyo del pueblo, ¿no? O sea, finalmente tenemos que creernos como ciudadanos que nosotros los pusimos de alguna u otra manera y que ellos nos deben de rendir cuentas a nosotros, ¿no? A mí me parece muy importante que ahorita existe una mañanera o existe medios completamente independientes que más o menos nos están informando de lo que pasa, ¿no? Y y bueno, finalmente, pues nosotros los pusimos y nosotros deberíamos como sociedad, como ciudadanos, pedir cuentas y pedir que nos representen tanto en el poder legislativo como en el poder judicial. Sí, porque parece ser que el poder judicial está más influenciado por el poder económico. Entonces, eso es algo que tendríamos que ver, empujar para que también ahí exista una transformación. Y es a través, pues, de este tipo de actividades, de estar al pendiente, de conocerlo, aunque sea para deprimirnos o para preocuparnos en exceso, pero finalmente, pues es para estar y ser como podamos ser. Me gustaría, otra pregunta que me gustaría que José repitiera las preguntas, como que al final para que queden anotadas y como un compromiso de darles vuelta en la cabeza. Y yo me preguntaba, eso de los productos que no hacemos en México, a mí desde hace mucho tiempo me empezó a inquietar. Yo soy de las personas que ven la etiqueta, no solamente para ver el contenido nutricional, sino para ver su origen. Y de repente encuentras muchos productos
que están hechos en Estados Unidos y de repente llegué al punto de que, bueno, pues, ¿por qué no lo hacemos nosotros, no? Y bueno, pues creo que esto nos da muchas respuestas, todas estas lecturas, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cómo se industrializaron estos países que tuvieron una revolución cuando estaban en etapas muy primarias de desarrollo? O sea, la revolución rusa se dio en la etapa de los zares, ¿sí? O sea, estaban pues muy atrasados, digámoslo así, y me parece que la China más o menos por ahí se iba, ¿no? Entonces, pues el desarrollo que tuvieron ambas potencias actualmente no fue porque tuvieron, o sea, no tuvieron la ayuda, no tuvieron la presencia de Estados Unidos. Cuba, después de la revolución, todo el desarrollo que ha tenido. Y pues no tuvo ni el apoyo, o sea, fue a pesar de los bloqueos norteamericanos que desarrolló al nivel en que están, ¿no? Claro que la publicidad, los medios de comunicación dicen que pobrecitos están muriendo de hambre, tienen la libertad, o sea, no tienen la libertad de estar en su país bien, sino que tienen que salir a buscar la libertad. Ya habíamos hablado anteriormente de la libertad, ¿no? Pero la pregunta va para eso. O sea, ¿necesitamos el modelo gringo o podríamos voltear a ver modelos no occidentales? ¿Y cómo lo hacemos, no? Yo creo que lo que mencionaba José, efectivamente, el convenio que haya hecho López Obrador con Tesla, pues tiene que ser de alguna manera nacionalista, definitivamente dentro de los marcos que se permitan, pero con un espíritu no entreguista, ¿no? Lo cual ya es bastante bueno. Gracias. Gracias, Vera. El problema es que no nos dejan, ¿no? No nos dejan, no nos lo van a permitir. Iba a decir una Bueno, algo pero referente a lo de no que dice mi le hermano. pidamos permiso. Yo creo que ahí sí se tendría que Iba a decir buscar algo. de alguna forma esquivar los golpes que puedan llegar a dar y pues con audacia y con inteligencia, ¿no? Iba a decir algo referente a lo que decía de mi hermano de lo de Shark Tank. A ver, parece que Emiliano quiere decir algo. Es que refiriéndose a lo que comentó mi hermano del Shark Tank, me acordé que hay un youtuber que está en eso, en lo de Shark Tank. Pues me acuerdo que como dijo, como mencionó algo de que están los programas de Shark Tank, me acordé de eso. Sí, y es el romanticismo del emprender, ¿no? Sí, Y pero por pues, el que te digo, el que les digo, él se llama Chris, es coreano, o sea, es coreano, pero se llama Chris. Entonces él tiene varios. Por eso, y hasta conoce a uno de los integrantes de Shark Tank. Ok. gracias. Isabel, Ana, las escuchamos. Mi último comentario es que me gusta la posición que le da el autor a la oligarquía, que dice que son unos simples empleados, terminan siendo unos simples comisionistas o empleados de las transnacionales. O sea, que igual pierden. Para ejemplo, Cedillo, Calderón. Uh-huh. O sea, les da y dice, pues no se merecían algo mejor. O sea, merecido lo tienen, ¿no? Es como Brasil y Argentina que dicen, pues vamos a unirnos contra Paraguay y al final nadie ganó. Nadie ganó. O sea, les fue igual. Fue a los intereses de otros, ¿no? O sea, fue a puro maniqueísmo tras maniqueísmo. Y pues... ganador. Sí, Sí igual, hubo un ganador y ya sabemos quién. ¿Quién? igual yo quería decir, bueno, de lo que decía Vera, de estos países como China y Rusia, que siento que más bien fue gracias a que no tuvieron este apoyo, o bueno, disque apoyo de Estados Unidos, que lograron desarrollarse, porque justo China en sus inicios y desde siempre ha sido uno de los países más proteccionistas del mundo, o sea, tanto así que arancel que le pone Estados Unidos, arancel que le devuelve, o sea, ¿pero por qué? Porque es una economía que no tiene tanta dependencia
de Estados Unidos, ¿no? Entonces se puede dar como ese lujo de decir, ah, bueno, tú me pones aranceles en esto, yo te los devuelvo. En el caso de México, pues no es así, nos ponen aranceles y no se los podemos devolver porque es nuestro principal socio comercial, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es que desde el inicio y desde que se crearon estos estados, yo leí de que me parece que, bueno, no, yo me recuerdo que Rusia justo y también en China pasó algo muy similar, que hubo una como tipo división del trabajo en el que algunos distritos muy especializados en ciertas industrias se especializaban en esa cierta industria y entonces como que no pasó como en México de que todo el país era manufacturero, sino ciertos distritos proveían de algún como insumo o no sé, materia prima, y entonces se iba encadenando todo el país y al final siento que también una de las claves de estos países es que nunca dejaron de lado el sector agrícola, siempre cuidaron mucho el campo, le dieron, incluso creo que manejaron esto de precios, ¿cómo se llama? Como precios congelados o precios decide que al final eran precios de los granos que incluso guardaban o generaban mucho producto y el gobierno mismo era dueño pues de esta producción de grano, entonces podía controlar el precio del grano. Entonces, al final de cuentas, se aseguraba un precio accesible para la población. Entonces, siempre creo que en las historias de éxito van ligadas a que no se descuidó el campo y eso no ha pasado en los países latinos, ¿no? Es el primer sector el que se descuida y ha pasado hoy en día. Uno de los sectores que siempre que hay un recorte presupuestal, el primer recorte lo siente el campo o los apoyos al campo, no sé, el arte, el deporte, pero al último, o sea, el último sector que se mira es el campo, entonces creo que ahí o por ahí puede estar la respuesta. Nos queda la perspectiva del campo, ¿no? De hecho, pues nos faltaron dos últimos capítulos que comentar, pero realmente en gran medida los comentamos. Entonces, lo que podemos hacer para el siguiente capítulo es mencionarlos brevemente, pero no interrumpir la lectura de capítulos que llevamos, porque yo considero que en gran medida los tomamos. De hecho, del último que mencionaba Isabel, pues se habla del campo y de la conexión que tienen con lo industrial y cómo la misma persona, incluso la misma persona era líder de ambos sectores, ¿no? Y al final pues se generaban todos estos, generaba el tratamiento de la oligarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero podemos tomar brevemente los temas desde la próxima sesión sin interrumpir la consecuencia de comentarios. Si alguien tiene alguna última conclusión, la podemos abordar. José, ¿querías decir algo? Sí, pero no, yo creo que ya está más que dicho. La verdad es que ya lo hemos comentado y si no lo comento al inicio de la siguiente sesión, creo que estamos bien así. Sí, la verdad yo también creo que aunque no los comentamos, los dijimos puntualmente, creo que sí se comentaron las 4 secciones porque van hiladas, ¿no? Pero aún así, recuérdenme la próxima sesión leerles una nota que está en mi libro porque la verdad está súper loca y tiene que ver con esos. Entonces, me gustaría leérselas. Perfecto, pues dado eso, podemos concluir la sesión de hoy y vamos a unos avisos parroquiales.